Hermanos, este mensaje lleva como título Las crónicas de un exilio anunciado. Y básicamente el objetivo, lo que pretendo hoy es un poco resumir, sistematizar qué fue el exilio, por qué ocurrió, analizar la vida de Ezequiel, que es el profeta que nos toca estudiar hoy, pero sobre todo ver qué implicaciones tiene para nuestra vida hoy. Porque resulta que cuando Dios inspiró a estos profetas, inspiró a los escritores bíblicos, lo hizo para que nosotros hoy podamos ver cómo opera Dios, cómo opera el mal también, y cómo Dios está redimiendo gente incluso en medio de los más grandes desastres, de las más grandes miserias. Dios está rescatando personas. Dios está extendiendo su mano para redimir personas. Y puede ser que hoy Él nos extienda la mano para rescatarnos y salvarnos de la situación en la que estamos. Estos datos históricos no son cualquier dato aleatorio, porque cualquiera podría preguntarse, bueno, a mí que me interesa estudiar la historia de un pueblo de hace miles de años, porque resulta que ese pueblo fue escogido por Dios para darnos muchas lecciones a nosotros. Voy a estar mencionando algunas cosas, así que le pido que por favor preste toda su atención, porque sin duda nuestra alma y el alma de nuestra nación depende de ello. En la primera diapositiva dice caos en el mundo. Y quiero empezar con la frase que usted ve ahí. Cuando hay caos en el mundo, cuando hay crisis en el mundo, Dios siempre elige personas y las prepara y se revela a ellas para usarlas como un instrumento de salvación. Y eso ha ocurrido en todas las épocas de la historia. Dios elige personas, las prepara, se revela a ellas y las usa como un instrumento de salvación. Ahora, en la siguiente diapositiva hay un detalle importante. Esta salvación que Dios trae no está en la persona, sino en el mensaje que esta persona tiene que proclamar. Ahora, ¿por qué he querido empezar con este punto, hermanos? Porque nosotros sabemos que servir a Dios y seguir a Dios en ciertas ocasiones exige renuncia, exige, como dijo Jesús, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, y eso podría ser una tarea difícil, y ciertamente lo es, pero hay un punto importante que usted tiene que comprender y que yo quiero remarcar principalmente hoy. Dios nunca exige nada sin primero revelarse a las personas de aquellos a quienes les exige. Entonces, yo he escuchado, y por mí mismo lo digo, que en ocasiones los cristianos andan con temor. ¿Qué pasa si Dios me exige que yo deje mi trabajo y vaya a las misiones? ¿Qué pasa si Dios me exige que yo sacrifique tal vez un salario más alto y ponga en riesgo mi futuro laboral y económico con tal de servirle? A veces el creyente, cuando quiere honrar a Dios, tiene esos temores, tiene esos cuestionamientos. ¿Qué pasa si Dios me pide? Hermano, antes de hacerse esa pregunta, recuerde algo. Dios no le va a pedir nada si primero no se ha revelado a usted de una forma sobrenatural, de una forma poderosa, de una forma que realmente le dé a usted la certeza de que Él quiere algo de usted. Porque recordemos que Él no quiere nada de nosotros. Y digo esto para que podamos tal vez relajarnos un poco respecto a lo que Dios podría pedirme o a lo que Dios espera de mí, sino más bien enfoquémonos en preguntarnos si realmente Dios se ha revelado a nosotros de una forma profunda y de una forma real. En la siguiente diapositiva he puesto Dios exige. Dios exige a estas personas no sin antes revelarse a ellas. Y en la siguiente dice lo siguiente. El dilema de si Dios te ha llamado o no a una misión, ¿cómo lo resuelves? No concentrándote en las cuestiones del llamamiento, en las cuestiones que Él exige de ti, en las cuestiones que implica servir a Dios, sino concentrarte en si lo conoces, si has tenido un encuentro real con Él, que ha cambiado tu vida, que la ha transformado de forma radical, que ha hecho que seas un hombre o una mujer nueva. Es esa la experiencia que debemos buscar, no tanto el servir a Dios como si Dios necesitase algo de nosotros o preguntarnos o preocuparnos a la final, Dios me va a pedir el diezmo o Dios me va a pedir mi dinero y yo no quiero, Dios no necesita nada de nosotros. Las cuestiones del diezmo, las cuestiones de las ofrendas, eso es para las personas que habiendo madurado en la fe,
reconocen que tienen que aportar a la iglesia. Pero Dios no necesita nuestros sacrificios, ni nuestros esfuerzos, ni nuestros compromisos. Él no necesita nada de nosotros. Entonces, tengamos esto en mente. ¿Qué estoy tratando de decir como un punto principal, hermanos? En el mundo hay caos, como ha habido en ciertas etapas de la historia. Y cuando hay caos, Dios elige personas, no a todas. Dios elige personas y las prepara para un rol específico dentro de su plan de redención. Y a esas personas sí les exige cosas extremas, cosas que abruman, que perturban, que trastornan. ¿Pero por qué se las pide? Porque se reveló a ellos de un modo en que no se ha revelado a los demás. Al analizar la historia del exilio, vamos a estar revisando algunas cosas. Yo he visto y he procurado presentar tal vez 3 roles que usted puede tomar dentro del mundo actual y dentro de la situación en la que nos encontramos, en base a esto que estoy mencionando. Así que, hermanos, sigamos por favor. Dios se revela, y esto es importante, ¿cómo Dios se revela a la vida de las personas a quienes Él ha elegido? Hay muchas, pero yo aquí he puesto 2 formas en las que Él se revela. La primera es a través de una forma sublime, una forma que te deja pequeñito, te deja apabullado, te deja temblando, te deja estremecido, como vemos, por ejemplo, Isaías, que vio la gloria de Dios y dijo, estoy fulminado. O como Jeremías, o como Ezequiel, de quien vamos a hablar más adelante. Estas personas, quiero poner estos ejemplos de forma gloriosa. Pon la anterior, por favor. Pero la segunda también ocurre de forma silenciosa. Cuando Dios obra de forma silenciosa en tu corazón y no hubo una luz, no hubo un trueno, no hubo un relámpago. De hecho, pareciera que nada ha ocurrido, pero de pronto en tu corazón hay una convicción tan extrema y tan intensa que tú reconoces que es Dios llamándote a salvación, llamándote a una misión, llamándote a un propósito. Y he puesto 2 ejemplos más adelante, que son el ejemplo de Jeremías y de Pablo. Ya hemos estudiado un poco de Jeremías. Si ustedes ven cómo fue el llamamiento de él, es algo extraordinario. Dios le dice, Jeremías, yo te he puesto para levantar reinos y para destruir reinos y para ir a profetizar y nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. ¿Ok? Un llamado glorioso. Pero cuando Jeremías empieza a ejercitar su ministerio, Dios le da un mensaje tan fuerte a Jeremías de juicio, arrepiéntanse, va a venir destrucción. Y resulta que habían un montón de gente, profetas falsos, que decían, no escuchen a Jeremías, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y cuando tú veas las derrotas de los impíos, Dios va a ver tu victoria en tu vida, porque el Dios que adoramos es un Dios de bendición. Y Jeremías quedaba como loco, como insensato, como el profeta del desastre. Y Jeremías, al ver la opresión, la persecución, la miseria que le implicó servir a Dios, llegó un momento en que él dijo, ¿sabes qué, Dios? Tú me engañaste cuando me llamaste. Yo ya no voy a hablar más en tu nombre. Estoy cansado. O sea, ¿a qué me llamaste? Cuando me llamaste, te revelaste a mí de una forma gloriosa, pero ahora estoy cansado de la persecución, de la vergüenza, de la miseria que me ha tocado vivir por tu nombre. Pero Jeremías dice instantáneamente en mi corazón, había un fuego que me quemaba en los huesos y no pude resistirme al llamado de Dios. Entonces, hermanos, ese llamado se puede dar de 2 formas. No necesariamente a usted tiene que abrirse el cielo y aparecérsele un querubín, pero sí puede ser que Dios empiece a quemar su corazón por una misión, por un propósito, por un rol, y sepa que Dios lo ha llamado. Y no cometa el error de renunciar a cosas sin primero tener la convicción de que realmente Dios se lo está pidiendo. Otro ejemplo es el de Pablo, el anterior. Cuando Jesús se le aparece a Pablo en su camino a Damasco, él ve un resplandor y empieza a seguir a Dios, pero el mismo Pablo también dice que estuvo 3 años en el desierto reflexionando sobre lo que había ocurrido en su corazón para luego servir a Dios. Así que, hermanos, como iglesia de Dios, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos caóticos, y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué rol tengo yo?
¿A qué me está llamando Dios? ¿O será que Dios no me está llamando? Sepa que Dios a todos nos llama, pero no a todos nos llama a lo mismo. A todos nos llama. Dios quiere que todos seamos salvos, que todos le sirvamos, pero hoy quiero puntualizar en que usted reflexione un poco en qué cosa tal vez Dios le está pidiendo de forma específica. Y la siguiente diapositiva es frente al caos actual que vivimos como país, como nación, ¿a qué el Señor me está llamando? Como les decía, hay tres posibles roles. En la siguiente, usted va a ver y usted podría tal vez decir, yo quisiera que Dios me llame con un rol profético. Es decir, que Dios me llame con valentía y con poder para confrontar la maldad de los gobernantes, confrontar la maldad del pueblo y ser un instrumento poderoso en Dios para traer avivamiento, para traer renovación espiritual. Yo quisiera que Dios me use así. Yo veo la vida de Ezequiel y le digo, hermano, piénselo dos veces. Deténgase un momento y vaya a su casa a leer Ezequiel y luego de leer Ezequiel le pregunto otra vez si usted quiere que Dios le asigne un rol profético en medio del caos en el que vivimos. Ahora, si ciertamente Dios le está llamando a eso, hermano, sepa que usted no se va a escapar. Jonás es una muestra de que cuando Dios llama, Él se encarga de hacer que las cosas ocurran. Sin embargo, este es uno de los roles que usted podría pensar que Dios lo está llamando, y vamos a hablar un poco de la vida de Ezequiel. El segundo, puede ser que Dios única y exclusivamente lo esté llamando a que usted se arrepienta de sus pecados. Y nada más. Y les voy a explicar un poco por qué es este punto. Ya cuando hable del exilio, tal vez esto se va a comprender un poco más. El exilio consiste en que Dios sacó a su pueblo de su tierra y los llevó a saborear y a poder palpar con sus propios ojos cómo conviven las naciones que no tienen a Dios. Porque resulta que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios lo custodió y lo bendijo y le enseñó su ley y le enseñó sus mandamientos, ellos decían, no, queremos vivir como el mundo. Queremos adorar a los dioses que adoran los paganos. No nos sentimos cómodos en la santidad que Dios nos exige. Entonces Dios les permite ir, vean, palpen, saboreen lo que implica vivir en una nación que no me tiene a mí como su Dios. Y Dios envía profetas a ese pueblo. ¿Para qué? No para, repito, no es porque Dios, o sea, en medio de este caos y de esta miseria, Dios ya no estaba buscando gente que le sirva. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios ya estaba sobre la nación. El juicio de Dios ya estaba derramado, ya no había marcha atrás. Lo que Dios quería es que la gente se arrepienta, que escape del juicio. Entonces, dentro de nosotros, como pueblo de Dios, hermano, puede ser que Dios no le esté llamando a ninguna renuncia, a que usted deje su trabajo, a que usted se vaya de misionero. Tal vez Dios le está diciendo, he visto tu pecado y es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo que lo abandones, porque mi juicio viene. Y si no te has arrepentido, si no has abandonado tu pecado, vas a sufrir las consecuencias de abandonarme. Vas a sufrir las consecuencias de abandonarme. Ahora, esto no es un Dios caprichoso que dice, como no me buscas, como no me sirves, te voy a castigar. No, hermanos. Lo que pasa es que vivir sin Dios y lejos de Dios no es nada hermoso ni agradable. Todo placer, toda dicha que experimentamos en este mundo proviene de la mano de Dios. Y si Dios retira su mano, no importa cuánto comes, cuánto comas, cuánto bailes, cuánto disfrutes de tu sexualidad, el placer no está en las cosas, sino en Dios, quien provee el placer para esas cosas. Entonces, en esta mañana puede ser que Dios solo quiere que te arrepientas de tus pecados, que vengas a Él, que seas salvo, que seas redimido, que escapes del juicio que está viniendo sobre esta nación y que va a venir sobre el mundo. Y el tercero
es vivir en el camino del exilio. Y estos son lo que yo denomino los tres roles que yo puedo tomar dentro del caos actual que está viviendo mi ciudad, que está viviendo mi país. Yo puedo decir, Señor, tal vez tú me has llamado a un rol profético, revélate a mí de forma que no queden dudas para que yo pueda servirte. O tal vez Dios solo te está llamando a que veas tu pecado con tus propios ojos y digas, Señor, me arrepiento de mis pecados, vengo a ti, sálvame. O el tercero, es lo que ustedes ven ahí en la diapositiva, que es que Dios ya te ha salvado. Dios te identifica como parte de su pueblo, tú eres suyo, su posesión preciosa, pero ¿saben qué? Durante el exilio, todos marcharon. Todos tuvieron que afrontar las dificultades de una decisión que Dios había tomado sobre su pueblo. Y tal vez te toca a ti vivir como exiliado, a pesar de que Dios te reconoce como suyo, a pesar de que Él ya te ha rescatado, Él sabe tu nombre, Él sabe quién eres tú, pero Él te llama a vivir de cierta forma. Y ya vamos a analizarlo más adelante. Punto 2 de este mensaje, hermanos. Quiero hablar un poco sobre el contexto en el que ocurre este exilio. Y para esto yo necesito que nos concentremos en estas tres personas que fueron contemporáneas. Y esto es maravilloso. Me tomó muchos años darme cuenta de que ellos vivieron en la misma época y que estaban vivos los tres cuando estas cosas ocurrieron. Hay varios comentaristas bíblicos que dicen que Jeremías es aproximadamente 20 años mayor que Ezequiel y que Daniel y Ezequiel tenían aproximadamente la misma edad cuando este exilio ocurrió. Ahora, ¿por qué es importante hablar un poco del contexto? Y quisiera que por favor me ayudes con la siguiente diapositiva y voy a explicar aquí algunas cosas. El exilio consiste en que los pueblos alrededor de Israel, Babilonia, Egipto y otros imperios, conquistaron a Israel. Y durante ese exilio, Jeremías no fue llevado al cautiverio de Babilonia, sino que él fue dejado en Israel. Jeremías profetizó antes del cautiverio de Babilonia y durante el cautiverio de Babilonia, pero él seguía profetizando el pueblo de Israel. Seguía llamando al arrepentimiento de su pueblo y seguía explicando que estas miserias que estaban sufriendo no eran el resultado del azar o de las malas decisiones políticas o una crisis económica. Las miserias que están viviendo, decía Jeremías, son el juicio de Dios como resultado de los pecados que hemos cometido como nación. Porque Dios nos rescató para llevar luz a las naciones, para traer sanidad a las naciones, para traer libertad a los oprimidos, para mostrar cuál es la ruta que Dios quiere que sigamos, pero nosotros nos pervertimos. Nosotros que fuimos elegidos para ser santos y rescatar a las naciones de su miseria y opresión, nos vimos seducidos por las miserias y opresión de los pueblos que no conocen a Dios. Y Jeremías en uno de sus pasajes dice que los seres celestiales, los seres de Dios, se horrorizan y retroceden cuando ven que los paganos no abandonan a sus dioses. Pero el pueblo de Dios sí abandona a su Dios. Jeremías profetiza en Israel. Luego sitian Israel, y esto históricamente nos tomaría mucho tiempo, pero como Israel tiene murallas naturales, montañas, que dificultan la invasión por tierra de sus territorios, Israel dijo, bueno, aquí estamos a salvo. Y aparte que tenían profetas diciendo, Dios va a ser tu muralla, Dios te va a proteger, el enemigo no tocará tus finanzas, ¿me explico? Entonces, ellos estaban tranquilos, confiados. Y Jeremías decía, no, el juicio viene y nadie va a escapar. Callen a Jeremías, por favor. Siempre que abre la boca, juicio, pecado, todo es pecado para Jeremías, estamos hartos de Jeremías. Resulta que Babilonia dijo, ya pues,
No quieren salir, aquí los vamos a esperar afuera. Córtenle ese río que les da agua, ciérrenlo. Vamos a esperar cuánto tiempo pueden vivir allá adentro. Cuando usted lee el libro de Lamentaciones, Jeremías llora profundamente porque el hambre fue tan brutal que tuvieron que comer excremento de palomas e incluso llegaron a comerse a sus propios hijos. Es una cuestión brutal de lo que estamos hablando acá. Israel cae y Babilonia se lleva a un grupo, a un primer grupo de personas entre las cuales va Daniel, del cual también hablaron el domingo anterior. Daniel va a Babilonia y Dios le da un mensaje profético, pero es interesante algo, que Daniel, su rol está dentro del gobierno de Babilonia, porque Daniel es elegido primer ministro, bueno, siendo esclavo, luego llega a ser primer ministro de Babilonia. Y Ezequiel va en el segundo bloque de personas hacia Babilonia. Entonces, esto es un poco del contexto, ¿ok? Ya vamos a revisar algunas otras cosas. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Como ustedes saben, me gusta hacer líneas de tiempo y lo que ustedes están viendo ahí son líneas de tiempo. Imagínense que son líneas. Y la línea roja es cuando ocurrió el cautiverio de Babilonia, ¿ok? Entonces, Ezequiel, o sea, el ministerio de Jeremías en Israel, la primera línea, empezó antes del cautiverio de Babilonia. ¿Por qué he puesto esta línea? Porque nos toca hablar de Ezequiel hoy. Es muy probable, hermanos, que Ezequiel haya oído a Jeremías profetizar, que haya escuchado que un juicio de Dios se acerca. Y Daniel también. Ahora, cuando ustedes leen la carta de Ezequiel, ustedes van a darse cuenta que Daniel ya era un hombre reconocido como un hombre de Dios, como un profeta de Dios. Pero no nos perdamos en los detalles. Concentrémonos en algo importante que quiero destacar acá. Ezequiel era sacerdote. ¿Qué significa que era sacerdote? Que él venía de la descendencia de Aarón. Y los sacerdotes, adivinen a qué edad se les autorizaba ministrar en el templo. A los 30 años. Entonces, Ezequiel, al ser hijo de sacerdote y preparándose para su rol sacerdotal, seguramente tenía mucho entusiasmo por servir en el templo, pero hay un problema, que como habían muchos descendientes de Aarón para esa época, muchísimos descendientes de Aarón, las probabilidades de que me toque a mí eran muy bajas. O sea, aquí hay todo un pueblo, toda una ciudad de descendientes de Aarón. ¿Cuál es la probabilidad que me toque a mí? Es muy baja. Resulta que para la pena de Ezequiel, el cautiverio de Babilonia ocurre cuando él tenía 25 años. Es decir, fue llevado como cautivo a Babilonia sin nunca haber podido haber ministrado para aquello por lo cual él nació. ¿Me explico? O sea, es que dentro del pueblo de Israel, cuando nacías de la descendencia de Aarón, lo que te enseñaban desde pequeño es que tú naciste para esto, para ser un mediador entre Dios y tu pueblo. Qué rol tan hermoso, ¿no? Tú vas a ser el mediador, quien vas a llevar el sacrificio y vas a derramar la sangre para que Dios perdone a tu pueblo y tú vas a hacer, qué honor. Pero resulta que él nunca tuvo ese honor, porque llegó el cautiverio, llegó el juicio, y 5 años después de su cautiverio, ayúdame con la siguiente diapositiva. Esa es un dibujo de cómo pudo haber sido Babilonia. Él dice que estaba en el río Quebar, en un asentamiento en Babilonia. Algunos comentaristas bíblicos dicen que era justo el día de su cumpleaños debido a la forma en la que él se expresa, su cumpleaños número 30, cuando de pronto ve en el cielo una nube de fuego bueno, ustedes lean luego la descripción, él ve la gloria de Dios y yo buscando en Google busqué unas imágenes que puedan simular un poco lo que tal vez él pudo haber visto. ¿Me puedes ayudar con la siguiente? La visión de Ezequiel nos habla de el carruaje de Dios. Él tiene una visión donde ve una nube llena de fuego, dice él, con truenos y relámpagos. Ayúdame con la siguiente también. Estas imágenes que les estoy mostrando son reales, tomadas con fotografías en larga exposición que se llaman. Básicamente es así como se toman estas fotografías. Pero lo que él ve es un carruaje.
Es un carruaje y encima de ese carruaje él ve la gloria de Dios y Dios llama a Ezequiel para una misión que si usted lee Ezequiel, no quiero ser irreverente, hermanos, pero es algo que se te revuelve el estómago. Es muy difícil de leer Ezequiel. Cuando usted entiende que no es poema lo que está leyendo, es lo que ocurrió. Es Dios derramando su ira sobre este pueblo. Ahora, ayúdame con la siguiente. ¿Y por qué estoy hablando de esto, hermanos? Miren, Ezequiel nunca pudo servir a Dios en su templo. Sin embargo, Dios lo escoge a Ezequiel y le dice, tú me vas a servir aquí. Tal vez no en el templo como habías pensado, pero aquí tú me vas a servir en el exilio y te voy a enviar a un pueblo. Y Dios le pide cosas muy duras a Ezequiel. Las voy a enumerar brevemente. Les dice, arma una maqueta de Jerusalén con todo y luego destrúyela, hazla a pedazos y cuando te pregunten qué estás haciendo, diles, esto es lo que Dios va a hacer con ustedes. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya había sido el segundo bloque del exilio, Jerusalén, que era la ciudad más protegida, Jerusalén todavía estaba dando lucha. Y seguían, o sea, y esto es algo raro, incluso en el exilio, ya estando en Babilonia, habían profetas que decían, no, tranquilos, esto es temporal, en cualquier momento Dios va a intervenir y nosotros vamos a regresar. Viene Ezequiel y empieza a patear esa ciudad y dice, esto es lo que Dios va a hacer con ustedes. Luego Dios le dice a Ezequiel, quiero que cojas excremento humano seco y lo uses como hojarasca para hacer fuego y que encima de eso te cocines una comida y te la comas. Ezequiel dice, Dios mío, yo soy un hombre santo, ¿por qué me pides esto? Dios le dice, está bien, coge excremento de animal y hazlo mismo. Dios, ¿por qué me estás pidiendo esto? Porque así de asquerosas y abominables son las obras de mi pueblo hacia mí. Y la lista sigue. Ezequiel hace unas cosas muy raras, muy extremas. Y quiero volver al primer punto, hermanos. Hay gente que anda, ¿y si Dios me pide esto? ¿Y si Dios no te va a pedir nada, hermano? Sin antes revelarse a ti. Tu preocupación debe ser, ¿Dios se ha revelado a mí o no? Soy uno más del cautiverio, que ya vamos a ver, esos uno más también tienen un rol dentro del cautiverio. Pero quiero un poco hablar de por qué ocurrió el exilio. Vámonos a Éxodo, y esto lo vamos a pasar rápidamente. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, el cual prohíbe la adoración de otros dioses. Hermano, resulta que adorar a otros dioses podría a veces pensarse, ¿no? Como hacer un muñequito y ponerle incienso, como hablan las escrituras, ¿no? Y no pasó nada. Pero resulta que adorar a otros dioses implica hacer prácticas, hacer ritos que esclavizan, corrompen, deshumanizan a los seres humanos. Y el diablo, a través de estos ídolos, porque los ídolos no tienen poder, los ídolos son muñecos, no tienen ningún poder, pero el diablo y los demonios, a través de estos actos de idolatría, esclaviza, corrompe y destruye el alma humana y los aparta de Dios. Entonces, Dios le dice a Moisés, no te hagas imágenes. ¿Y qué hace el pueblo? Se hace imágenes. En Deuteronomio, Dios advierte a los israelitas que no adoren a otros dioses, ya que son falsos y esos dioses no pueden ayudarlos. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Se hace dioses falsos. Luego Dios instituye jueces en la siguiente diapositiva. Los israelitas vuelven a otros dioses, lo que lleva a la ira de Dios y al castigo. Los reyes de Israel y de Judá a menudo adoran a otros dioses, lo que conduce a la caída de sus reinos. Durante toda esta época de los reyes, me ayudas con la siguiente, de los reyes y los profetas, Dios condena la idolatría y llama una y otra vez y otra vez y otra vez a que se arrepientan, que abandonen a sus ídolos, que dejen a sus ídolos y que se vuelvan a Él, pero el pueblo dice, no quiero abandonar mis ídolos. Y si quieres Dios, te hago un altarcito a ti también. Pero a mí no me pidas que abandone mis ídolos. ¿Saben cuál es el problema? Que no se lo estaban diciendo los paganos.
Quien le estaba diciendo eso a Dios era el pueblo que él había escogido como su posesión preciosa. Y como dije antes, Dios dice, ¿quieren vivir sin mí? Los voy a entregar. Y voy a usar a los reinos del mundo para que sepan cómo se vive si yo no estoy. Esos pueblos no tienen mis leyes, no tienen mis ordenanzas, mis estatutos, mis mandamientos. Cuando usted lee Éxodo, Levítico y esas leyes raras y aburridas, Dios está sentando las bases para que la civilización se construya en justicia, en rectitud, en virtud, para el progreso de sus personas, para la adoración de Dios, para el engrandecimiento del ser humano y de la gloria de Dios. Pero los pueblos aledaños no. Lo que quieren es oprimir, esclavizar y engrandecer unos pocos mientras aplastan a otros. Entonces, para resumir un poco, Saúl, David y Salomón tuvieron un reino unificado. Pero ni bien terminó de morir Salomón, que por cierto también se corrompió Salomón de una forma nefasta, el reino cayó. En la siguiente diapositiva ustedes van a ver una imagen de cómo Israel se dividió debido... Lo que pasa es que miren, los reyes del norte dijeron, queremos nuestro propio centro de adoración, y en Samaria crearon una especie de templo, y dijeron, para adorar a Dios, ¿qué les parece si construimos una vaca de oro y la ponemos aquí en el templo? Y por si acaso, no estamos adorando a la vaca, estamos adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero queremos usar esta vaca como un medio, un mecanismo cercano, un símbolo, pero no crean que es a la vaca, es a Dios que estamos adorando. Y mediante esa artimaña y esa excusa, pasan los meses y Israel termina adorando a todos los dioses paganos, porque así empieza. El corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, ¿a quién terminaron adorando? Todavía, quedémonos ahí. A los dioses babilonios, a los dioses asirios, a los dioses egipcios. En la siguiente diapositiva yo siempre he mencionado 3 dioses a los que el pueblo, tanto el norte como el sur, solo que el sur se demoró un poquito más en corromperse. Empezaron a adorar a Baal, a Moloch y a Astoret. ¿Qué es eso? Ya vamos a ver. Siguiente diapositiva. Una de las prácticas comunes en los pueblos sin Dios era la esclavitud. Era la esclavitud. Obviamente tenían su mega construcción, su mega infraestructura a costa de esclavitud. Todo ese progreso de estas civilizaciones antiguas estaba manchado con la sangre de sus esclavos. En la siguiente, prácticas muy comunes en esa época era mutilar a las personas como un mecanismo para humillarlos. Tengo el poder, hiciste algo malo, te mutilo para que pases humillado el resto de tu vida. El pueblo de Israel tenía otra norma, ojo por ojo, diente por diente, y voy a explicar rápidamente eso, que tiene que ver con la proporcionalidad de la pena. Si en un conflicto alguien te lastimó el ojo, lo justo es que lo que pierda esa persona sea proporcional al daño que te causó. No era una invitación a la venganza, como se entiende, sino era una invitación a la justicia. Si esta persona te quitó un diente, lo justo es que la persona pierda un diente. Si te quitó una vaca, lo justo es que te dé una vaca. Pero estos pueblos no tenían esa forma de medir. Te me robaste un conejo, fuera tu brazo. Me hiciste mal, te mato a toda tu familia. Para que tengamos una idea de cómo se llevaba este mundo. Entonces, la mutilación era una práctica común. Ahora, si nosotros vemos cómo se adoraba a Astoret, ¿qué exigía Astoret de sus súbditos? Veamos un poco. Astoret exigía la prostitución sagrada. Se cogían niñas, se las criaba para la prostitución. Y los hombres, sin temor de Dios y con el corazón pervertido, decían, ¿por qué no vamos a adorar a Astoret? Y abusaban de estas mujeres que en su mente creían que estaban rindiendo culto a una diosa y que su sacrificio iba a ayudar a que haya prosperidad en su pueblo. La prostitución era normalizada y era una forma de orar a Dios.
Ahora, ¿qué pasaba con los hijos que resultaban de ese producto? Seguían alimentando la esclavitud y el resto eran ofrecidos a Moloc. ¿Quién era Moloc? Lo que ustedes ven ahí dice, los niños resultados de estas relaciones eran ofrecidos en sacrificios toreco a Moloc o criadas para continuar con el ciclo de la prostitución. Siguiente, sacrificio de niños. Se quemaban vivos a sus hijos para asegurar el favor de Moloc. Se tocaban tambores para silenciar el llanto de estos niños. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, que fue rescatado y elegido para traer salvación y luz a estas naciones, de pronto también decía, oye, me gusta cómo adoran a Astoret? Y las consecuencias de esa adoración no importa, para eso está Moloc. Tenemos a dioses satisfechos que seguramente nos van a dar su favor por esto. ¿Qué sigue? Jeremías, ojo, que esto se empezó a practicar incluso antes del cautiverio de Babilonia. Por eso Jeremías dice, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres y de los inocentes. Siguiente diapositiva, Jeremías 32-35. Porque han quemado en el fuego a sus hijos e hijas a Moloc, lo cual no mandé, ni me vino al pensamiento, y por eso traeré sobre ellos su culpabilidad. Yo nunca les pedí que entreguen a sus hijos en sacrificio. ¿Por qué se los están entregando a Moloc? A ese nivel de perversión llegó el pueblo de Dios. Y Ezequiel, que está en la siguiente diapositiva, también dice lo mismo. Sacaste a tus hijos e hijas que habías engendrado para mí. La Biblia dice que los hijos son una herencia de Jehová. Bendito el fruto del vientre, dice la palabra de Dios. Que los hijos tenidos en la juventud son como la punta de una flecha que el arquero lanza con un propósito. Esos son los hijos. Y eso fue lo que Dios le enseñó a su pueblo. Pero el pueblo dijo no. Mejor entreguémoselos a Moloc. Lo mismo pasa con Baal. Baal requería ofrendas, ritos sexuales, procesiones, andar con muñecos ahí cargando a Baal. Y el pueblo de Dios que estaba haciendo todas estas cosas. Entonces, ¿por qué el exilio? ¿Por qué el exilio? Hay un pasaje, vamos a leer Ezequiel, ese no está en las diapositivas. Ezequiel capítulo 23, versículo 13. Ezequiel 23, versículo 13. Mm, Ese no es, hermanos, y me disculpo. No, hay un versículo, tengo aquí la cita mal anotada, pero en donde Dios le dice a su pueblo, yo traté de limpiarte, pero tú no quisiste. Yo hice lo que tenía que hacer, te advertí, te llamé vez tras vez, pero tú no quisiste. Entonces, el motivo, la causa por la cual viene el exilio es por el juicio de Dios. Y acá quiero mencionar algo importante de Ezequiel, y en esto sí quiero que vayamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 6. ¿Se acuerdan que Ezequiel nunca pudo ministrar en el templo? Porque antes de su edad, resulta que Dios, cuando Ezequiel estaba profetizando en el cautiverio de Babilonia, Dios se le revela a Ezequiel y le dice, Ezequiel, quiero que vengas conmigo y veas lo que está ocurriendo en el templo. Vamos a leer lo que está ocurriendo en el templo. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro, y me dijo,
ahora hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y allí una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen allí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. Allí había pie, allí había de pie 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Hazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, y cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿has visto los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen, el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Y dice que Él lo empieza a llevar a las distintas puertas del templo y le muestra el pecado que se estaba cometiendo dentro del mismísimo templo de Dios. Ese templo que Salomón construyó y que dijo, voy a edificar a ti, de pronto estaba siendo profanado. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto acá? Que Dios no le permitió a Ezequiel servir en el donde él hubiese querido, sino que lo lleva a una tierra extraña y le muestra y le explica cómo la corrupción incluso puede estar dentro de la iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Y Dios llama al arrepentimiento. Y Dios dice que la gente que peca, incluso dentro del templo, dice, esa gente dice, no, Dios no ve, Dios no hace nada. Dios como que no se está dando cuenta de lo que está pasando, pero Dios sí se da cuenta de lo que está pasando. Así que hermanos, vamos a la siguiente y a la siguiente. Ok, Ezequiel 9:9 dice, los pecados del pueblo de Israel y Judá son muy, pero muy grandes. La tierra está llena de homicidios, la ciudad que está colmada de injusticia, y ellos dicen, el Señor no lo ve, el Señor ha abandonado esta tierra. Siguiente, por favor. Ezequiel 7:19 dice que cuando el juicio de Dios venga sobre este pueblo, estamos hablando en pasado, porque esto ya ocurrió, ellos arrojarán su dinero a la calle y lo tirarán como si fuera basura, ni su plata ni su oro los salvará cuando llegue ese día del enojo del Señor. No los saciarán ni los alimentarán, porque su avaricia solo hará tropezar. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué el exilio? Era un justo juicio de Dios. Vamos a leer este último pasaje y vamos a entrar un punto que nos compete analizar hoy en día. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Ezequiel dice, sin embargo, habrá sobrevivientes quienes vendrán aquí desterrados como ustedes de Babilonia, y ustedes verán con sus propios ojos los perversos que son ellos, y entonces no se sentirán tan mal por lo que hice en Jerusalén. Cuando se reúnan con ellos y vean cómo se comportan, entenderán que yo, lo que hice a Israel, no fue sin motivo. Yo, el Señor soberano, he hablado. Hermanos, ¿cómo se conecta esto con el día de hoy? Por favor, ayúdame con la siguiente. Es que la idolatría hoy en día sigue vigente en las naciones y lamentablemente con dolor en el alma, incluso entre aquellos que dicen formar parte del pueblo de Dios. En la siguiente diapositiva tengo al menos 3 imágenes que usted ya puede más o menos entender a qué me refiero con estas imágenes. Hoy Acera, no existen los templos de Acera. El cristianismo hizo lo suficiente influencia en el mundo como para derribar todos los templos de esta diosa. Sin embargo, la gente sigue dando su lealtad a esta diosa que lo que hace es prostituir, que hace esclavizar al ser humano a través, puede ser de la pornografía, de la prostitución, entre otras cosas. Hoy en día la gente también rinde culto a Moloch, a Baal, a través del dinero, y hoy no se sacrifica a los hijos en el altar de Moloch, sino en clínicas de interrupción de embarazo, le dicen. Así que hermanos, para terminar este punto, vamos a hacer una pausa ahí porque por cuestiones de tiempo hay que terminar. Yo quiero que sepan algo, que cuando Ezequiel termina su libro, él lanza profecías de esperanza.
Y él dice que Dios en el cautiverio le dice a su pueblo, ¿saben qué? Yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y va a ser un pacto distinto, porque esta vez seré yo quien les va a limpiar el corazón. Y seré yo quien pondré mis mandamientos en su corazón y los limpiaré y quedaréis limpios. Y haré un nuevo pacto con ustedes. Y yo seré a ustedes por pueblo y ustedes serán a mí por Dios. Y Dios, a través de Jesucristo, cumplió esa promesa y nos ha rescatado y nos ha redimido para que vivamos como parte de su pueblo. ¿Cómo vive un exiliado? En Jeremías, capítulo 28, Jeremías les manda una carta a los que están en el exilio. ¿Recuerdan que Jeremías estaba en Israel? Jeremías escribe una carta y les manda a los exiliados, les dice, ¿saben qué? Trabajen, oren por el bienestar de esa ciudad, porque el bienestar de esa ciudad será su bienestar. ¿Y a qué somos llamados como creyentes? Tal vez Dios no nos ha llamado a un rol profético, tal vez Dios no nos ha pedido algo así tan extraordinario, pero es Jeremías, le escribe a los exiliados, y se los dejo de tarea para que lo lean, Jeremías capítulo 28, les dice, vivan como el pueblo de Dios en medio de donde ustedes están. Porque si ustedes viven como el pueblo de Dios en medio donde ustedes están, Dios va a bendecir a ese lugar por su presencia. Así que hermanos, nosotros estamos en un exilio hoy en día también. ¿Y cómo vamos a vivir? ¿Tratando de derrocar al rey de Babilonia? ¿O ajustándonos y rindiendo culto a sus ídolos? No, Dios nos llama a vivir como exiliados. Estamos en una tierra que no es nuestra tierra, estamos en una ciudad que no es nuestra ciudad, que está entregada a los ídolos, pero nosotros debemos lealtad al único Dios verdadero. Así que creo que el Señor hoy nos ha dado una oportunidad maravillosa para arrepentirnos y para encontrar un poco cuál es nuestro rol en este caos que estamos viviendo como país. Así que oremos, por favor.